Bueno, la tarde estaba ¿cómo le diga yo? El cielo muy encapotado, ya oscurecía, como que oscurecía, ¿sí? Y caía eso tipo 4 de la tarde, ya caía esa arenilla blanca, caía en los techos, por todos lados, había mucho de eso, y por la emisora empezaron a transmitir que nada iba a pasar, que estuvieran tranquilos, que eso nada iba a pasar, porque eso era cuestión de la naturaleza, ¿sí? Que si iban a salir a la calle que se pusieran una cachucha, humedecieran pañuelos, lo llevaran a la nariz para no inhalar el olor a azufre. Esas eran las recomendaciones. Unas gafas por si les caía arenilla en los ojos. Y eran todas las recomendaciones que hacían. Y que estuvieran tranquilos, que nada iba a pasar. Eso fue lo que sucedió. Yo por lo menos que tenía un negocio ahí en la 18 con 16 frente a una bomba de gasolina. Yo cerré a las 9 de la noche. Ya estaba más fuerte la caída de esa arenilla y ya estaba lloviendo. Yo cerré, nos acostamos porque me decía que no nos preocupáramos. ¿Sí? Cuando yo desperté por unos ruidos, abrí la puerta y veía que la gente pasaba corriendo, pero no sabía qué era. Yo corrí detrás de un señor y le preguntaba qué estaba pasando. Corrí como 2 cuadras detrás de él para que me respondiera, se vino Lagunilla. Eso fue todo lo que me respondió. Cuando me dijo, se vino Lagunilla, yo me devolví a la casa, pero ya me devolví, no podía caminar por el temblor de las piernas. Y llegué a la casa, levanté a mis 2 hijas, hice levantar a mi esposo, le hice levantar a una niña que me colaboraba y empezamos a buscar linterna, a buscar la plata y las llaves del carro para abrir el portón y salir. De esas cosas que yo dejé la puerta abierta, no la cerré, la de la calle, y me fui a abrir el portón para sacar una volqueta que teníamos. Entonces la gente, como venía corriendo, se me fue entrando y se fue subiendo al carro. Cuando yo abrí el portón, había un hueco ahí en la mitad de la calle que habían hecho ese día anterior para un desagüe de esa bomba. Y empecé a dar instrucciones a mi esposo para que fuera saliendo despacio, pero la gente no lo dejaba caminar porque todo el mundo era lléveme, y se subían al carro, que ya el mismo peso no dejaba caminar, y también la gente se atropellaba porque lo subieran. Así salimos en ese espacio despacio y no alcanzamos a andar sino como cuadra y media. A la cuadra y media yo le dije, devuélvase porque no podemos seguir. Eso ya venía esa mole, venía encima y desbaratando las casas. Y entonces salimos de reverso, nos quedamos en frente de bomberos. Yo vivía seguida de bomberos. Ahí él estacionó la volqueta y todo el mundo se bajó del carro y a desaparecerse, a correr a otros sitios para favorecerse de esa mole. Yo pues cogí mis 2 hijas y arranqué a correr, y ahí no me acordé ni que tenía esposa, ni que tenía la otra niña, ni nada de eso. Y arranqué a correr con ellas buscando salida, y por todas partes donde yo buscaba salida, ya esa mole era inmensa, mucho más alta que una casa de pisos, donde venían, en una parte donde nosotros salimos, venían 2 combinadas de coger arroz, la traía adelante haciéndole así, 2 combinadas. Entonces nos devolvimos y cogimos por otro lado. Cuando salimos por otro lado, ya venía la otra mole que hacía así. Salimos de ahí, cogimos para otro lado, lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos devolvimos a toda carrera a la casa. Nos devolvimos para la casa y fue cuando yo miré hacia la parte de arriba, hacia la calle del frente, venía esa cosa tan enorme que tapaba las casas, las casitas de 2 pisitos, y que no eran tan altas, ya las venía tapando, y adelante venía un carro que lo dejaron con las luces prendidas. Por eso pude observar lo que venía y cómo entraba y sacaba las puertas, esa tierra, esa mole, sacaba las puertas y sacaba todo lo que había en las salas. Y lo que hice fue abrazarme con mis hijas y orarle al Señor que si era el momento definitivo, pues que tuviera misericordia de nosotros. ¿Sí? ¿No? De un momento a otro se va calmando. Nosotros quedamos como le diga yo,
A menos de media cuadra quedamos de esa mole. Quedamos a menos de media cuadra. Cuando eso fue quedando calmado el ruido. Y entonces la gente empezó a gritar, los que ya no estaban atrapados, empezaron a gritar, a pedir auxilio. Los que quedaron en ese sitio, que venían corriendo, entonces ¿qué hicieron? Fueron a bomberos, sacaron manilas, sacaron hachas, todo eso para poder ir tumbando lo que más podían para socorrer a la gente que estaba atrapada en los escombros, en árboles, que ya esa mole traía árboles grandes. Y empezaron a sacar la gente herida y a ponerla en fila en una tienda que llamaba El Mercadito, que esa parte quedó también limpia, no le pasó nada, a sacarla y ponerla en fila. Ya a las 6 de la mañana sobrevoló una avioneta, sin dar entender, era la que estaba dando aviso que primero se había acabado. Y como tipo 9 o 10 de la mañana llegó un helicóptero. En ese helicóptero, ahí en ese pedazo que era un parquecito, ahí aterrizó el helicóptero del presidente, que se bajó del Elisario de Tancur a saludarnos de mucha mano. Nosotros nos hicieron hacer fila para saludar al presidente. Y nos dijo que no nos preocupáramos, que ya venían unos helicópteros Hércules a sacarnos. No, eso no sucedió. Él se fue, sí, llegó un helicóptero grande ahí, pero lo que llegaron, y lo más insólito, a usted les va a producir risa, más insólito, y esto toda la vida he hecho esa pregunta. Llegaron, nos hicieron hacer fila a todos los que estábamos en ese sitio, nos entregaron un cepillo de dientes pequeñito, una crema dental así pequeña, un cuaderno y un lápiz. Eso fue lo que nos dieron. Y que no nos preocupáramos porque nos iban a sacar. Y toda una vida me he hecho esa pregunta, y aún, hace 25 años se acabó enero. Aquí, encontrado todavía. ¿Usted en qué parte del pueblo vivía? Yo vivía en la carrera 18 con 16, frente a una bomba, la última bomba de salida ya de Armero, una bomba de gasolina. El propietario se llamaba Luis Castelar García. Frente a esa bomba vivía yo. Yo ocupaba la mitad de esa media cuadra, porque tenía un negocio grande, era una miscelánea. Yo era la dueña de ese negocio. 3 días duramos ahí en la casa. ¿Sí? Nosotros teníamos comida, entonces, y teníamos agua. Nosotros repartíamos para que hicieran de comer, y nosotros hacíamos la comida para los que estábamos, mi familia, o sea, mi papá, mi mamá, mis 2 hijas, mi esposo, un cuñado, ¿sí? Y un hermano con su esposa y sus 2 hijitos, ahí conmigo, que ellos salieron de su casa porque ellos sí quedaron encerrados dentro de la casa, lo que pasa es que les rompieron una pared para que salieran, ¿sí? Ellos llegaron donde yo estaba. Y ahí estuvimos 3 días hasta que llegaron unos muchachos de la Cruz Roja y empezaron a desentechar casas, a botarlas por encima del lodo y con manilas. Y nos hicieron hacer fila, salir de 5 en 5, todos. Los muchachos ya habían tendido redes de manilas y nos hicieron que cogiéramos un palo, y empezamos. El que iba adelante, ese mandaba el palo. Si el palo bajaba la teja que íbamos a pisar, no podíamos seguir porque nos hundíamos. Pero si el palo tocaba la teja, podíamos dar paso. Esa era la señal hasta que salimos a una loma más allá del cementerio, a una loma salimos. Así salimos nosotros, duramos como un lapso de 1 hora caminando, de ahí a allá, así en esa forma, porque por todos lados encontrábamos carros enterrados, gente destrozada, animales ya muertos, mucho obstáculo, ¿sí? Había, hasta que salimos a la loma. Cuando ya salimos a la loma, divisamos el pueblo totalmente acabado. Lo único que había en pie era las calles donde nosotros existíamos,
era lo que había aquí. De resto era una laguna, era agua, no se veía la iglesia, no se veía nada. Y por todos esos lados gente ya muerta, que la sacaron seguramente, la gente los fue sacando, pero los fueron dando tendidos, muertos, animales, personas, niños, todo. Y por ese lado nos fuimos hasta Guayabal a pie. Nosotros salimos a pie hasta Guayabal, llegamos a Guayabal y lo primero que hicimos fue buscar una emisora para poder enviar mensajes a Bogotá y hasta Ibagué. A Bogotá por mis hermanos, porque vivíamos con mi mamá. Y Ibagué porque yo tenía mis 2 hijas acá, que se enteraron de que estábamos vivos. Sí, porque ellas estudiaban en el SENA y estudiaban en la Universidad del Tolima, y entonces ellas se presentaron a servir al SENA a todas las personas que dejaban allí heridas. Y ellas preguntaban por nosotros y nadie le daba razón por nosotros. Ahí en Guayabal duramos esa tarde, esa noche, y al otro día salimos en un camión que nos mandaron para Bogotá, que nos tenía que ir a descargar a la Cruz Roja de Bogotá. Ese señor nos llevó y nos dejó en Fontibón, nos hizo bajar, dijo que él no iba a llevar a cada uno a sus casas porque a él no le habían pagado para dejar a cada uno en sus respectivas residencias. Nos dejaron en Fontibón. De Fontibón cogimos a pie nosotros buscando la familia que vivía en el barrio Castilla frente a Bavaria. Pues nos dejaron.